Yo sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso, estad alerta. Acordaos de que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia, con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que es trabajando, como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era que no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta la nave. Palabra de Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, tocad para Dios, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Dos ideas que aparecen en este Evangelio, en esta adoración de Jesús al Padre, en la que primero, o dos, digamos,
y es algo que es querido por Jesús, es algo que es muy importante, estar enviados, pero también estando en medio de todos los demás. Le pedimos a Jesús estas dos voluntades, que seamos uno, que estemos enviados por la fuerza del Espíritu, sean realidad. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por la unidad de los cristianos, para que todos los que tenemos a Jesús como nuestro pastor, tenemos un solo rebaño, amamos al Señor. Vamos a pedir también por los misioneros, por todos aquellos que están anunciando a Jesús en distintos lugares, para que sientan la fuerza del Espíritu. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti, y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, reflexiona en nosotros como conviene la obra de santificadora de redención de Cristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario y nuestro deber y salvación de todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan con alabanza, Dios Todopoderoso y eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
He aquí el Cordero de Dios que